Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados participantes, distinguidas doctoras que nos acompañan en la mesa de honor. Vamos a continuar con el segundo bloque de este segundo Congreso Nacional de Derecho Compartido, el cual es desarrollo e innovación tecnológica en el desarrollo empresarial, para lo cual nos acompaña la doctora Juliana Paredes, la doctora también Ana Martel, y en breves momentos el doctor Juan Ñaudo. Vamos a iniciar con esta ponencia a cargo de la doctora Juliana Paredes, quien va a disertar sobre retos legales de la innovación tecnológica en el desarrollo empresarial. La doctora es abogada especializada en regulación, derecho de la competencia y políticas públicas. También se ha desempeñado como funcionaria pública en la Agencia de Competencia Peruana por más de 9 años y cuenta con amplia experiencia en la elaboración de proyectos normativos, solución de controversias en materia jurídico-económica, en dirección ejecutiva en áreas legales, la presentación de entidades públicas, acuerdos internacionales y la docencia universitaria. También la doctora Paredes es miembro de la Asociación Interamericana de Estudios en Regulación y de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. En nombre de todo el equipo, lo vamos a hacer el uso de la palabra a la doctora Juliana Paredes para que pueda presentarnos sobre retos legales de la innovación tecnológica en el desarrollo empresarial. Fuertes palmas para decir a la doctora. Bueno, espero que todavía estemos despiertos, ¿no? Ya han estado varias horas aquí sentados. Primero darle las gracias a Biloyer por invitarme. Soy una invitada frecuente de sus eventos y estoy muy contenta de colaborar con ellos cada vez que puedo. Este es un evento que nos une en torno al derecho corporativo. Mi especialidad, yo debo ser franca con ustedes, no es el derecho corporativo. Yo me he especializado en derecho público. Pero hay algo que une al derecho corporativo y al derecho público, y eso es la innovación. La innovación y el desarrollo empresarial está impactando tanto al sector privado como al sector público. Y ya lo han dicho mis predecesores, estuve escuchando la presentación del doctor Guzmán. Uno de los factores y los índices claves para el éxito de una economía es la innovación y la competitividad. Y de eso más o menos les voy a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la relación entre la innovación tecnológica que impacta en el desarrollo empresarial y por qué nosotros, los abogados o estudiantes de derecho, futuros abogados, esto nos tendría que interesar? No deberíamos estar pensando en el derecho penal, en el Código Civil, en la ley de sociedades. ¿Por qué tendría que estar yo atenta o atento a la innovación tecnológica y cómo este impacta en el desarrollo empresarial? Y ahora les voy a decir por qué. Acá, ya está, sí. Acá hay una trilogía, ¿no? Que es algo que me he inventado yo, pero es para poder trasladárselos a ustedes. ¿Cuál es esta trilogía? Y es al día de hoy por qué los abogados necesitamos entendernos con los tecnológicos, con el ingeniero de sistemas, ya no solamente como antes se decía, tengo que hablar con mi economista para ver, por ejemplo, temas de antitrust, que es algo que yo veo. Cuando yo tenía 21 años, me sentaba con el economista y tenía que darme la tarea de entender un poco lo que él sabía de econometría, de microeconomía, para poder darle este enfoque jurídico a la controversia. Eso era lo necesario en esa época. Al día de hoy, los abogados tenemos que hablar de tecnología, de innovación, tenemos que hablar de economía, de contabilidad. El reto de ser abogado va creciendo conforme va creciendo la innovación y el desarrollo empresarial. Ya no solo se hace empresa creando un producto y sacándolo a la venta en una tienda física. Al día de hoy se hace empresa
puedes inclusive solo tener una dirección fiscal y vender todo por internet. Entonces, si tu propuesta de negocio, tu propuesta de valor es todo digital, tus problemas van a ser, lo más probable, en un entorno digital. Y por tanto, tu abogado, quien te va a solucionar tus problemas o quien te va a ayudar, sobre esto, aquí viene lo clave, a prevenirlos, debe entender el ecosistema en el que te manejas, debe entender los retos que asumes día a día. Y es por eso la trilogía. Legal y compliance son áreas que se deberían entrelazar. Compliance en verdad yo lo veo como un área de gestión más que legal. Es gestión de riesgos con el apoyo de legal. Finanzas y comercial, el CFO y el gerente de comercial siempre van a estar enfocados en ganancias y ventas, ¿no? No necesariamente en cumplir la ley o conocerla al detalle. Para eso está legal. Innovación de producto también va a estar pensando con los insights de comercial y de finanzas, porque hay que tener en cuenta el presupuesto, hay que tener en cuenta qué se está vendiendo y qué está demandando la ciudadanía, el comprador del producto, para poder innovar y seguir creciendo y poder anticiparse a las expectativas del mercado. Innovación conversa mucho con comercial. ¿Qué pasa cuando innovación, comercial y finanzas conversan y dejan a un lado a legal y compliance? Están las contingencias, ¿no? Empiezan los juicios, empiezan los procedimientos administrativos sancionadores ante las entidades reguladoras, se genera desconfianza en el mercado y quizás todo el dinero que invertiste en construir una marca sólida, reputación, puede verse en tela de juicio, puede verse en riesgo. Y es por eso que lo digo la trilogía, porque el gerente legal al día de hoy tiene que ser aquel que no solamente sepa legal, que no solamente sepa prevención, compliance, sino que entienda muy bien el producto, definitivamente, para poder prevenir los riesgos. Hay que conocer lo que tu empresa vende y hay que conocer en cuántos riesgos puedes correr o no en función a las finanzas. ¿Cómo está tu empresa de saludable desde el punto de vista de las finanzas? ¿Cómo recibe tu producto la demanda comercial? Comercial te brinda ese insight. Tú no puedes asesorar a una empresa sin saber su estado financiero porque no sabes su apetito de riesgo. Tú no puedes asesorar a una empresa sin saber el producto que vende, cómo se está moviendo en mercados internacionales, para anticipar los riesgos, porque ya sabemos, nosotros en Perú, muchas veces transitamos por etapas que otros países ya transitaron, o a veces nos las saltamos por la innovación tecnológica, pero tenemos que estar al día en eso. El asesor legal corporativo tradicionalmente es alguien que veía entendido en finanzas, entendido en comercial y en legal. No necesariamente en innovación, no necesariamente está con las tendencias del producto, no necesariamente sabe al día de hoy el mercado, por ejemplo, de la salud, cuál es el estado de las cosas en el mercado de salud en función a innovación, por lo tanto, por dónde la gerencia legal tendría que ir acompañando a la empresa. El asesor legal de propiedad intelectual, que de hecho seguidamente a mí van a ver los expertos en propiedad intelectual, es usualmente aquel que está al día con la tecnología, porque su quehacer del día a día sí lo demanda. Y el gerente legal, que es alguien que quizás muchos de los que están aquí sentados ya tengan ese rol o aspiren a tenerlo, es aquel que además de ser el asesor legal corporativo, de saber algo de propiedad intelectual, de hablar muy bien con finanzas, con innovación del producto y como consecuencia de ello poder dar un buen consejo legal y prevenir un buen levantamiento de riesgos y un buen plan de compliance. A ver. Ya. Entonces, el día de hoy, yo sé que en ciencias sociales, sobre todo, hay mucho quizás escepticismo respecto a los avances tecnológicos, ¿no? Se habla mucho del metaverso, se habla mucho de la Web3, pero realmente la vivimos en el día a día. Lo que vivimos en el día a día, de repente desde el punto de vista empresarial, son softwares para la productividad, software para las ventas, para manejar nuestras deudas, nuestro patrimonio, pero no mucho metaverso, ¿no? Al menos no en el Perú. Pero lo que quiero decirle es, si ustedes quieren ver el futuro y quieren como abogados decir, ¿en qué debo invertir yo mi tiempo, además de estudiar Derecho? ¿Cómo puedo ver el futuro? Yo les doy una herramienta, que es la curva de Gartner. Gartner es una consultora española, también creo que está en mercados anglosajones, que lo que hace es mide
el inicio de la tecnología tiene su punto más alto, el peak of inflated expectations, que es cuando la gente habla todas las personas hablan de eso, como el día de hoy, por ejemplo, el metaverso. Luego hay un periodo de desilusión, ¿no? De repente todos pensamos que tenemos que conocer metaverso y al final de nuestros días no todos vamos a terminar usándolo. De repente los gamers estén más cercanos a usar el metaverso que yo, como abogado de compliance, competencia y regulación, o de repente no. De repente los abogados de propiedad intelectual tengan más oportunidad de ver controversias en el metaverso. Pero bueno, hay una época de desilusión. De toda tecnología pasa por una época de desilusión. Luego, si la tecnología sigue vigente, hay una etapa de, ok, ya vamos camino a la productividad. Y ya finalmente la que supera toda esta curva es la tecnología que se queda en la sociedad, ¿no? Así como se ha quedado la web 2.0, las redes sociales, se ha quedado Facebook, se ha quedado Instagram, se ha quedado los sistemas para pago contactless. Todas estas tecnologías pasaron por esta curva de Gartner. Esta es la del 2012. Mire, en el 2012 decían que ya estaba en etapa de productividad la autenticación de métodos biométricos, ¿no? Al día de hoy, reconocer la identidad de alguien por medios biométricos es algo bastante normal. Telematics Consumer, estos indicadores para poder conocer mejor a tu consumidor. Speech Recognition, todos en nuestro celular le hablamos alguna vez a Siri, ¿no? O alguna vez hemos visto en estos productos que vende Amazon, que cuando llegas a casa puedes darle órdenes a tu producto para que te ponga una música determinada, para que te caliente la casa a una temperatura determinada. Son las famosas smart houses. Esto no hubiera sido posible sin speech recognition. Predictive Analytics. Analytics. La analítica predictiva en ese momento estaba en su época de productividad y ahorita está en total despegue, ¿no? No hay negocio que no quiera predecir hacia dónde va su mercado o predecir cada toma de decisión antes de poder ejecutarla. Nadie quiere invertir dinero en algo que no le va a ser rentable. Y al menos para disminuir el riesgo, hay que hacer uso de la predicción. Si tienes datos, úsalos. Esto en el 2012, vamos a ver la foto al día de hoy, 2023, esto es lo que ha sacado Gartner. Al día de hoy, si hablamos de tecnología sin FOMO, es decir, sin el miedo de quedarnos atrás, estamos hablando de verdad de Edge AI, o sea, inteligencia artificial, estamos hablando de Computer Vision, y un poquito, quizás en uno o 3 años, ya estamos hablando fuertemente de blockchain. Eso quiere decir, y es lo que quiero con lo que se quede en el día de hoy, con que estas estadísticas, estas métricas, nos dicen a los abogados por dónde ir, qué es lo que tenemos que invertir tiempo. De repente todavía no en Responsible AI, ¿no? En inteligencia artificial responsiva, entiendo que debería ser. O en Digital Ethics, que ya se vienen también en 1 o 3 años. Pero desesperadamente en Edge AI, desesperadamente en blockchain, que es very high, o sea, muy alto, y ahora o en 1 a 3 años. ¿Y por qué? Porque por ahí es donde va la innovación, por ahí es donde las empresas van a tratar de ganar eficiencia y automatización de procesos, y por ende, por ahí van a ir las controversias legales. Pero, Juliana, nosotros somos expertos en contratos, no quiere decir que dejes de ver controversias contractuales, sino que la controversia contractual girará en torno a un acuerdo que se despliega en un entorno digital. Ya no será la venta de manzanas, ya no será la venta de un departamento, de repente no la venta física de un departamento, me senté con Juan y le vendí en una notaría mi departamento, sino se la vendí a través del intercambio de criptoactivos y le pasé el certificado de propiedad a través de Ethereum. ¿Y qué pasó? ¿No? Alguien tuvo un fork y entró a mi propiedad. ¿Qué es eso, abogado? El abogado necesita saberlo. Les estoy diciendo que esto ya es una tecnología asentada. En 1 o 3 años ya se va a decir que es una tecnología del día de hoy, del día a día.
Entonces, hoy les quería comentar un poquito de qué va todo esto. Y es donde van a salir los retos legales, o sea, hacia dónde tenemos que mirar cuando pensamos en cómo impacta la tecnología en los abogados. Todo es en función de los datos. Acá les tengo un resumen de lo que se trata Edge AI, inteligencia artificial. Cuando piensen en inteligencia artificial, no cometan el grave error de pensar solo en robots o en películas. La inteligencia artificial está hace muchos años. ¿Por qué? Porque se basa en algoritmos. Y los ingenieros, los matemáticos, toda la vida se han relacionado con algoritmos. Lo que al día de hoy hay de diferente que en el pasado es que hay muchísima más tecnología, muchísimo más poder computacional. Entonces, estos algoritmos pueden llegar a muchísimas más cosas, muchos mejores resultados. Y es eso, son modelos matemáticos, básicamente, unidos con tecnología. Entonces, ¿el modelo matemático de qué se alimenta? De datos. ¿Los datos quién los genera? Los consumidores, las personas. Por ejemplo, cuando utilizamos un reloj inteligente, ustedes de repente han tenido la oportunidad, yo no suelo utilizarlo, pero los relojes inteligentes tienen acceso valioso a datos sobre nuestra salud. Saben temas de nuestro corazón, nuestros latidos, cuánto corremos, saben cuánto dormimos. Es más, hace poco estuve revisando que hay una propuesta en el mercado americano de el reloj enfocado en la salud mental, ¿no? De hecho, hay una creciente demanda de protección de la salud mental y por ende el empresario ha dicho, ok, acá hay un nicho, mi reloj que puede medir las pulsaciones, que puede ver la transpiración, la calidad de la piel, porque está adherido a la piel, puede darle información a los usuarios sobre su estado de ánimo y la tendencia que tienen a caer o no en depresión. Y este es un reloj que se está vendiendo muy bien en Estados Unidos, porque la gente quiere saber eso. ¿Qué pasa si una persona, si el reloj se malogra? ¿Qué pasa si te da un consejo equivocado? Te dice, oye, estás muy a punto de deprimirte, bájale el ritmo. Y en verdad estás súper bien, vas al médico y te dice, no, está todo súper bien. Vas a la página web de esta empresa y te dice, ojo, que todo lo que recojo, los datos que recojo de ti, de tu cuerpo, yo los puedo utilizar para marketing, para venderlos a terceros, para mejorar mi producto, para todo lo que yo quiera. Pero tú no me puedes decir que tomaste una mala decisión con base a mi información, porque yo solo te doy información, no te doy un consejo de médico. Entonces, en función a eso, yo no tengo ninguna responsabilidad. Y ahora está en esa controversia, en todo lo que es las health techs. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de estos aparatos que recogen muchísimos datos de nosotros, que según la publicidad que nos brindan, van a mejorar nuestra salud, porque nos venden prácticamente ese concepto, vas a estar mejor conmigo, pero en realidad solo nos venden información y ya pues tú tomas tu decisión, infórmate. ¿Línea Dentel? ¿Vitel? Sí, no, me he quedado ya sin plata, no tengo. Sí. No tiene plata, entonces no ha seguido la innovación. ¿Todo bien? Ya, bueno. El proceso es el siguiente, chicos, no se pierdan. Adquisición de datos, preprocesamiento de datos, inferencia local, ¿ok? ¿Dónde estás? El reloj tiene información sobre tu vida. ¿A qué lugares acudes? Tiene GPS. ¿Con quién te comunicas? Tiene el chat. El reloj te conoce mejor que tú mismo. Si tienes además de un reloj, una casa inteligente, saben a qué hora entras en tu casa, a qué hora sales, cuántos carros tienes, si has instalado un sistema de vigilancia inteligente, a qué hora apagan las luces, cuál es la temperatura en la que te gusta estar. Saben muchísimo de ti y es por ende que te va a dar publicidad personalizada, te va a dar justo el producto que tú no sabes que necesitabas. Ya todo esto está en discusión el día de hoy y no es una discusión solo de políticas públicas, es una discusión también legal. ¿Por qué? Estos datos, ¿de quiénes son? Son de las personas dan su consentimiento para que sean utilizados hasta ese punto comercial. Hay una suerte de propiedad intelectual sobre la data generada por la empresa, no, o sea, no solamente los datos que recogen ustedes, sino yo le agrego los trabajos de mis empleados en mi empresa, y hago una base de datos que ha agregado valor a los datos que he recogido. Yo puedo exigir propiedad intelectual sobre esa base de datos y por ende luego venderla. Es una data co-creada
entre el usuario y el empresario, o es solo una data del ciudadano? El ciudadano puede decirle, yo te compro tu reloj, pero no haces nada con mis datos, y el empresario puede decirle, entonces no te vendo el reloj. ¿Es así? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego que se apliquen en Latinoamérica? Eso todavía no está definido. En Europa ya hay una tendencia, en Estados Unidos hay otra tendencia. Latinoamérica suele ser seguidor en estos temas regulatorios. Pero ¿cuál es la regulación que nos conviene como país o que queremos nosotros como ciudadanos? Ese es el lugar de los abogados, los que ejercen derecho público y los que ejercen derecho privado. Derecho público para poder asesorar al Estado, derecho privado para poder defender a las empresas y poder participar de la creación de agenda pública y sacar a las empresas de controversias. Acá les tengo unos ejemplos para que estén en el mundo de la innovación. No solamente ahora es el reloj el que te conoce, ahora te conoce un anillo, y es muy popular, ¿no? Y lo que este anillo te vende, me parece que es Oira, es tus puntajes, lo que obtienes con este anillo, que manda información a una aplicación de tu celular, es cómo te sientes, cómo se siente tu cuerpo, ¿no? ¿Qué necesitas? Si necesitas hidratarte, si necesitas descansar, si necesitas hacer ejercicio, sabrá cuándo necesitas dormir más, cuándo podrías enfermarte. Ojo, porque también cuando toses, esta es la revolución del anillo, cuando toses te cuenta cuántas veces has tosido y por lo tanto podrías tener alguna infección pulmonar. Y cuando es el momento de esforzarse, oye, tú tienes suficiente energía, puedes dar un poco más o ya deberías ir a casa. Todas estas cosas, toda esta información la puedes sacar de un simple anillo. Eso está en base a tecnología Edge AI. Eso es inteligencia artificial. No es solamente los robots. Y nuevamente le pregunto, ¿qué pasa si el anillo es tecnología? ¿Qué pasa si capta mala información de mi cuerpo? ¿Qué pasa si explota en mi cuerpo? Pueden pasar muchísimas cosas con este anillo. ¿Qué pasa si las decisiones que yo tomo es en base a información sesgada o procesada con base a sesgos? Porque lo que me va a decir el anillo no es solamente una información que ha recogido de mi cuerpo, sino que tiene como parámetro de los datos de todos los usuarios de los anillos. Entonces, hay mucho tema ahí por repensar. Las Just Walkout Stores, esto ya está, es algo del día de hoy. Amazon lo tiene. Los compradores no necesitarán escanear los artículos, como vemos el día de hoy en los supermercados, que agarramos cada artículo y lo pasamos por el código de barras. Ya no, eso ya no va a pasar más. Simplemente entro a la tienda, en la tienda reconoce quién soy porque tengo la aplicación de Amazon que me permite hacer esto, y cada vez que saque algo del estandarte, de la góndola, perdón, cada vez que salga algo de la góndola, lo meto a mi canastita y ya está, comprado, checkout, ¡pum!, a la aplicación. Cero interacción, no va a haber cajeros, no va a haber nadie que me diga, hola Juliana, ¿qué tal? No va a haber el señor de WOM que me lleva las cosas a mi carro, eso se acabó. Ahora eres tú solito. Y si yo tengo un reclamo, si el producto no es el que yo esperaba, si me salió un producto malogrado, evidentemente vas a poder hacer tu reclamo, lo más probable virtual, porque no hay nadie, literal nadie en las tiendas, y vas a tener que manejarte en un ecosistema legal. Ya, ahí también es una cosa de robots, al día de hoy. Al día de hoy hay un banco que ha apostado por ya no tener a estas personas que te reciben en los bancos y te dicen cómo le puedo ayudar, qué es lo que usted quiere, para decir si vas a plataforma o si vas a casa. Ahora hay un robot, un pequeño robot que se llama Pepper. Este robot tiene la capacidad de poder recoger datos de las expresiones faciales que tú realizas cuando interactúas con él. Entonces puede conocer si está haciendo un buen trato al cliente o si estás un poco enojado por lo que vienes a hacer. O sea, ya sabemos, este es un cliente problemático, este es un cliente que está en un estado de ánimo normal, este es un cliente que está insatisfecho con nuestro servicio. Lo sabe todo, solo de tus gestos faciales. Esta información es una información que yo he autorizado que sea recogida solo con el hecho de ingresar a este banco, porque al día de hoy lo están haciendo. Interactúan las personas muy felices con el robot porque es algo novedoso, interactúan a través de la pantallita, el robot capta todo a través de las cámaras que tienen los ojos, cámaras, y los detectores de movimiento. Los autos Tesla. Hace poco me subí por primera vez a un auto Tesla en Londres
De hecho, iba por el otro lado el conductor, no por el lado común. Y es verdad, dejan de manejar bastante tiempo, sobre todo si estás en carretera. Bajan las manos al cuerpo y dejan que el auto vaya en piloto automático. Eso es lo que el auto te da al día de hoy, con bastantes restricciones, porque todavía no es totalmente automático, o sea, totalmente que yo voy por cualquier carretera sin manejar, pero ya se puede. Esto es algo controvertido, sigue siendo controvertido. Responsabilidad civil. Yo no choqué, yo no iba manejando el auto. Entonces es Tesla. Tesla no, tú eres el que compraste el auto, tú me llevaste por esta carretera y tú siempre tienes la posibilidad de parar al auto con el freno. ¿Cuánta es la responsabilidad de la empresa? ¿Cuánta es la responsabilidad del usuario? Un tema civil duro, al día de hoy. Que por eso les digo, los temas tradicionales seguirán, pero con un giro interesante en torno al producto. Ya no estaremos hablando simplemente de un auto que chocó a otro, un auto mecánico que chocó a otro auto mecánico en la Javier Prado, sino de repente estaremos hablando de autos que se conducen solos. Luego tenemos este último, en el sector de vigilancia. Edge ahí está poniendo mucha inversión, o sea, las empresas están invirtiendo en Edge ahí, porque la gente tiene inseguridad. Un país como Perú, que es bastante inseguro, es muy probable que la inversión de las empresas que brindan seguridad, como alarmas, como sensores, vayan por ahí. ¿Por qué? Porque lo que hace es recoger datos y en función de esos datos toma decisiones por ti. Este es un comportamiento no usual para Juliana en su casa. Algo está pasando. Le voy a mandar una alerta a su celular. Y yo, en función de esa alerta, llamo a la policía. ¿Y qué era? Pasó un perro. Ay, pero no, yo soy inteligencia artificial y nunca antes había pasado un perro por la casa, entonces me equivoqué. Y yo moví a toda la policía, los bomberos. El tema aquí es de que lo que te están tratando de vender es todo lo que ya tenemos, pero en una versión tecnológica, automatizada, con base en los datos de tu vida, de tu cuerpo, de tus interacciones, y que en función a ello está el valor comercial del producto. Van a haber controversias en ese sentido, en torno a datos, van a haber controversias en torno a políticas públicas, van a haber controversias en torno a derechos de propiedad intelectual, van a haber controversias en torno a discriminación, porque recordemos que cuando tú usas grandes cantidades de datos, los datos tienen, la recogida de datos tiene sesgos cognitivos, y por ende, si los seres humanos somos discriminadores, los robots también lo van a hacer. Por otro lado, otro tema que quisiera comentarles el día de hoy, y ya para salir, porque quería dejarnos con la idea del Edge ahí, es el blockchain, que es la otra tecnología que ya se está sentando. NFTs y contratos inteligentes. Primer punto que me gustaría que quede claro. Contratos inteligentes no son un pedazo de papel escrito en una computadora. Nada que ver. Es código. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer una página web alguna vez, o ha tenido la oportunidad de ver lo que hay detrás de una página web, el código, de lo más básico, HTML o cualquier otro código, ese es el lenguaje en el que se escriben los contratos inteligentes. Nosotros escribimos en español. Los contratos inteligentes es en código. ¿Qué código? Hay distintos lenguajes. Entonces, cuando vengan ustedes y les digan, oye, yo quiero este acuerdo trasladarlo a la blockchain, y yo necesito que el abogado certifique que está el acuerdo tal y como yo lo he tomado en la vida real, pero en el blockchain. El abogado no entienda nada sobre el código y simplemente tenga que confiar ciegamente en el ingeniero de sistemas, va a ser un riesgo. Va a ser un riesgo para tu negocio como abogado, va a ser un riesgo para tu empresa como gerente legal. Algo tenemos que saber. No les digo que sepamos que mañana nos volvamos ingenieros de sistemas y construyamos los softwares más robustos del mundo, porque no es nuestra profesión. Pero así como aprendimos a hablar términos económicos, así como aprendimos a hablar términos financieros, tenemos que aprender también a hablar términos informáticos. Los NFTs. Hay 4.3 millones de personas titulares de NFTs al día de abril del 2023. 4.3 millones de personas. No estamos hablando de 2 o 3 locos que les gusta intercambiar figuritas en la web. Estamos hablando de mucha inversión.
Acá tenemos un NFT que se vendió por $63.3 millones en febrero del 2021. Básicamente un collage de figuritas. Pero se vendió a eso por el tema de la creación de un mercado y la escasez. Dolce & Gabbana, que es una marca reconocidísima, ha creado una comunidad NFT para poder vender artículos tanto en el metaverso como en la vida real, en el mundo físico, diseñados por Dolce & Gabbana, de alto lujo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los gamers, y acá hay algunos, saben de que a los muñequitos de los juegos uno los viste, les compra zapatos, les compra polos, les compra jeans y los viste, y así como quieren estatus en la vida real, y por eso usan algunas personas marcas de lujo, también lo quieren en la vida digital. Quieren diferenciarse en la vida digital y que su muñequito tenga Dolce & Gabbana. ¿Qué pasa si el activo que me trasladaron como NFT no funciona bien? No se despliega bien en el juego que yo quiero utilizarlo, porque lo puedo comprar en OpenSea, pero lo quiero utilizar para jugar, no sé, el juego X, pero no se ve bien la chaqueta que yo compré. ¿Me quejo ante el copy? ¿Ante quién? Dolce & Gabbana es mundial, el metaverso es mundial. OpenSea es una empresa que vende NFTs a nivel mundial. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Dónde me debo quejar? He invertido dinero. Me puede haber costado 63.3 millones esa cartera. Ahí hay un mercado. Contratos inteligentes al día de hoy, realidad, se está viendo en el mercado inmobiliario a través de, acá tengo dos ejemplos, Smart Tree y Propi, que ellos han detectado unas ineficiencias en el traslado a la propiedad a nivel de la vida real, es decir, SUNAT, la notaría, y dicen, oye, toda esta gente que está harta de estos trámites quiere intercambiar propiedad a través de contratos eficientes que no puedan ser fraudados porque están en código y el código es irrompible, en teoría, y de forma rápida. Ok, me trasladaste el dinero, listo, punto, es tuyo, no hay más trámites. Y yo te trasladé el activo a través de un certificado y no hay fraude. Eso es lo que te ofrecen estas empresas. Maravilloso, desde un punto de vista práctico. Riesgos legales, se puede aplicar en Perú, se está haciendo ya en Perú. De hecho, si ustedes dan una vuelta por estas páginas web, tienen un listado de casas maravillosas en Los Ángeles, en San Francisco. O sea, ya al día de hoy están vendiendo casas así. ¿Se podrá hacer lo mismo vendiendo casas en Lima? Y también en finanzas, las finanzas descentralizadas. DeFi también está en función a contratos inteligentes. Una cosa, no se puede, la mayoría de NFTs y transacciones de NFTs es con base a contratos inteligentes. Y el traslado de propiedad y las finanzas descentralizadas son en base a contratos inteligentes. Y bueno, para terminar, y no robarle tiempo a mis colegas, lo que quiero que se lleven el día de hoy, entre tanto conocimiento valioso de derecho corporativo, leyes, y todo lo que nos han comentado los profesores que me han antecedido, no basta con saber la ley el día de hoy. Todos vamos a conocer la ley, todos los abogados pasamos por la facultad de Derecho, mínimo, si hemos sacado el título, conocemos la ley, los códigos, conocemos las sentencias. Tenemos que conocer el mercado donde se van a dar las controversias, para todo, para contratos, para ejercer penal, para ejercer civil, para ejercer derecho público, mucho más comercial. Tenemos que ser gestores de riesgo a consecuencia de cibercrímenes. Ya no todo va a ser, pese a que las noticias así lo hagan parecer, el crimen de la esquina o de la Javier Prado con Canadá, ¿no? Si mi negocio es digital, los crímenes van a ser digitales. Mi abogado entiende de eso. Conocedores de ahí no podemos vivir a espaldas de la tecnología. Necesitamos conocerla. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si voy a vender un producto ahí, necesito un abogado que conozca ahí para que pueda redactar un contrato de venta de mi producto o de licencia como alquiler de mi producto o acceso a mi producto, pero tiene que conocerlo. Auditorías de algoritmos, ese es el futuro. Lo que está detrás de los productos digitales, sobre todo basados en inteligencia artificial, son algoritmos. ¿Quiénes entienden los algoritmos? Los matemáticos. Los matemáticos van a tener un rol en la auditoría, pero evidentemente las auditorías no dejarán de ser legales. Necesita el matemático hablar con el abogado. Y bueno, lo que les quería dejar es no dejen de lado sus habilidades tecnológicas, porque ese es el reto legal que tenemos.
Ya el conocer la ley va a ser un commodity, como dicen unos amigos, y es el valor agregado que tú le des a tu cliente, a tu empresa o a la administración pública para la cual trabajes, la que te diferenciará y te hará el mejor, uno de los mejores abogados. Este es mi correo, es mi LinkedIn, soy muy activa ahí, publico cosas sobre innovación, y bueno, ha sido un placer compartir unos minutos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y el certificado y de que haga la decisión y el ministro de Trabajo de Lima. ¿Verdad? ¿Ya bien?